Navidad mi hermano abandonó a sus hijos, dejándolos congelándose en la puerta de mi casa, y se fue en avión a ver las auroras, sabiendo que yo estaba fuera del estado. Mi vecino los encontró temblando, los servicios de protección infantil intervinieron y mis padres me culparon de inmediato por arruinar las fiestas. Hola Reddit, creí que había cortado lazos con las tonterías de mi familia hace años, pero entonces mi hermano dejó a sus hijos en la puerta de mi casa mientras yo estaba fuera del estado y todo se vino abajo muy rápido. Así fue como todo explotó. Me llamo Edward, estoy en mis últimos 30, soltero, sin hijos y, sinceramente, bastante feliz así. Trabajo como intérprete y traductor, sobre todo haciendo subtítulos para películas y series en inglés, español y francés. Esos 3 idiomas pagan mis cuentas y se comen la mayor parte de mi tiempo. La gente piensa que subtitular es un trabajo cómodo en el que solo te sientas a teclear, pero en realidad es más como una batalla constante contra plazos interminables, estudios quisquillosos y audios que suenan como si los hubieran grabado bajo el agua. La mayor parte del trabajo se hace solo, lo cual prefiero, largas horas, una habitación tranquila, sin interrupciones. La paz es la única manera en que puedo funcionar. La paz, por desgracia, es algo que mi familia nunca aprendió ni a deletrear. Mi hermano mayor, Oscar, ha sido el niño dorado desde antes de que yo pudiera caminar. Podía prender fuego a un cubo de basura en la sala y nuestros padres, Patrick y Madeline, lo llamarían curiosidad creativa. En cambio, si yo respiraba demasiado fuerte, era el niño problemático que necesitaba respetar las reglas. Anna, su esposa, encaja perfectamente, actúa como si todos los demás fueran personal trabajando bajo sus órdenes. Si le dijeras que el cielo es azul, te diría que eres privilegiado por afirmarlo. Ese tipo de persona. Al crecer, la mañana de Navidad era la forma más fácil de ver el favoritismo a plena luz. Oscar recibía todo lo que pedía, consolas de videojuegos, chaquetas caras, todo de marca. Yo recibía calcetines o un suéter 2 tallas más grande y mamá fingía que era exactamente lo que yo quería. Si Oscar rompía algo, la culpa era mía. Si yo tenía éxito en algo, lo trataban como un accidente. Si él fracasaba en algo, reescribían la historia hasta que pareciera un héroe. Era un patrón constante y nunca terminó. La adultez solo lo hizo más ruidoso. Mi trabajo, según ellos, no es un trabajo de verdad. Patrick dijo una vez que los subtítulos se escriben solos y Madeline afirmó que yo solo me sentaba a ver televisión todo el día. Mientras tanto, Oscar podía estar desempleado durante medio año y aún así lo describían como alguien que estaba trabajando en grandes oportunidades. Cada vez que había algo que hacer, se esperaba que yo estuviera disponible, mover muebles, recoger a alguien en el aeropuerto, arreglar una computadora, ayudar con facturas. Si yo decía que no, era un ingrato. Si Oscar decía que no, simplemente estaba cansado. Nada cambiaba, ni un centímetro. A principios de diciembre, Nueva York ya estaba helada, las calles cubiertas de nieve pálida, las luces navideñas habituales colgando de las casas de piedra marrón, barrios enteros más silenciosos de lo normal porque la mitad de la gente se va de la ciudad. Yo me acomodaba en mi rutina habitual de invierno, trabajo, gimnasio, compras, dormir, una vida simple, sin caos, al menos eso es lo que intento lograr. Una noche, mientras terminaba una traducción para un documental criminal francés, recibí el correo electrónico. Un cliente me necesitaba en persona con muy poco aviso, un proyecto de invierno, plazos ajustados, socios internacionales extremadamente sensibles al tiempo, el tipo de trabajo que no rechazas a menos que disfrutes estar en bancarrota. Me querían en el lugar en unos pocos días, con vuelos adjuntos y un horario ya definido. Todo quedó confirmado en cuanto lo leí. Supe que iba a ser un desastre. No por el trabajo, el trabajo estaba bien. Era la Navidad con mi familia. Esa temporada con esa gente siempre viene con algún nivel de caos, pero ese año se sentía diferente, más pesado, como si algo estúpido ya se estuviera formando en el aire y solo estuviera esperando caerme encima. Volví a mirar el correo, cerré el portátil y me recosté en la silla. No podía explicarlo, pero tuve un pensamiento claro y simple: esta Navidad va a ser horrible. Y, por desgracia, tenía absolutamente razón. La casa de Patrick y Madeline se veía como siempre en diciembre, demasiadas luces, un muñeco de nieve de plástico en el jardín y una corona lo bastante grande como para cubrir el parabrisas de un coche. Aparqué, me quedé sentado un segundo y me recordé a mí mismo que solo estaba haciendo esto porque saltármelo provocaría una charla que duraría hasta la primavera. Al entrar, la casa me golpeó con el caos habitual. Patrick ya se estaba quejando del termostato y, en cuanto crucé la puerta, Madeline lo subió otra vez. No vamos a calentar todo el vecindario, dijo él, tocando la pantalla como si lo hubiera ofendido. Madeline no levantó la vista de reorganizar los platos. Tal vez si usaras algo más abrigado en lugar de esa misma chaqueta todos los años, no tendrías frío. Es una chaqueta normal, dije mientras la colgaba. Ella me lanzó una mirada como si hubiera arruinado la Navidad solo por existir. Oscar y Anna estaban en el sofá.
Oscar hablaba en voz alta sobre algo que se había comprado y Ana estaba a su lado, desplazándose por su teléfono con una expresión que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar, excepto que había elegido estar exactamente ahí. Hola Ed, llamó Oscar, por fin llegaste. Estábamos haciendo apuestas, añadió Anna. Yo dije que llegarías tarde porque estabas ocupado escribiendo subtítulos. ¿Los subtítulos tienen plazos? No lo creo. No me molesté en responder. Si gastara energía corrigiendo cada comentario estúpido que hacen estas personas, moriría joven. Timothy y Lucía estaban en la mesa dibujando copos de nieve en papel usado. Me miraron, sonrieron levemente y volvieron a quedarse en silencio. Niños inteligentes, el silencio es la táctica de supervivencia más segura en esta familia. Madeline dijo que todos se sentaran y nos reunimos para cenar. De inmediato, el ambiente se convirtió en el caos habitual, Patrick despotricando sobre cómo todo sabe diferente ahora porque la gente ya no cocina como antes, Oscar presumiendo de cómo tal vez pronto empezaría un negocio, Ana quejándose de su peluquera y Madeline lanzando comentarios pasivo-agresivos sobre cómo algunas personas no visitan lo suficiente. Me concentré en mi plato y esperé el momento en que me pidieran algo. No tardó mucho. A mitad de la comida, Oscar se aclaró la garganta de forma dramática. Entonces, adivinen qué, grandes noticias. Madeline jadeó antes incluso de que él dijera nada. Oscar, ¿qué es? ¿Por fin ese gran avance profesional? No, dijo con orgullo, mejor aún. Ana y yo vamos a hacer un viaje, Finlandia o quizá Noruega, todavía no hemos decidido la ruta. Vamos a ver las auroras. Ana intervino diciendo que nos merecemos algo especial, este año ha sido agotador. Patrick prácticamente aplaudió. Mi hijo tomando el control de su vida, eso es lo que me gusta ver. Madeline se llevó una mano al pecho como si Oscar hubiera anunciado que se había convertido en cirujano. Ustedes dos trabajan tan duro que realmente necesitan esto. Timothy y Lucía levantaron la mirada en silencio, pero ninguno dijo nada. Los dejé terminar su vuelta de la victoria antes de hablar. Yo también voy a viajar, dije. Tengo un trabajo urgente y estaré fuera durante esa misma semana. Nadie reaccionó, ni siquiera un gesto con la cabeza. Finalmente Anna dijo, oh, qué coincidencia tan conveniente, supongo, y siguió comiendo como si en realidad no me hubiera escuchado. Oscar se encogió de hombros y dijo, no exageres, Ed, la gente viaja, es normal. Patrick añadió, ¿esto es una de esas cositas de oficina? Otra vez, no es una cosa de oficina, respondí, estaré en el lugar para un proyecto, trabajando con 3 estudios, plazos ajustados, estaré completamente no disponible mientras esté fuera. Todos asintieron de manera vaga, ese tipo de asentimiento que la gente hace cuando no está escuchando en absoluto. Oscar miró su teléfono. Ana ya estaba deslizando la pantalla otra vez. Era como hablar con una pared con wifi. La cena continuó con sus tonterías habituales hasta que Patrick decidió atacarme otra vez. Entonces, Edward, dijo, agitando el tenedor, tú nunca das un paso al frente por la familia. Oscar y Ana tienen demasiadas cosas encima y tú solo flotas haciendo lo tuyo. Ana hizo un suspiro dramático, como si hubiera estado cargando ladrillos todo el año. Oscar se recostó satisfecho. Mantuve la voz firme, no soy niñero, lo he dicho desde el día 1. Patrick frunció el ceño, deberías ayudar más, tu hermano tiene responsabilidades reales. Lo miré fijamente y respondí, entonces debería encargarse de ellas. El silencio cayó por un segundo, el primero real de la noche. Madeline nos rompió con una risa quebradiza, no empecemos algo, es Navidad. No dije nada más. No tenía sentido. Cuanto más me defendía, más fingían que los estaba atacando. El postre se sintió como comer a través de la niebla. Todos actuaron como si nada hubiera pasado, pero la tensión se quedó en la habitación como un abrigo pesado que nadie quería quitarse. Cuando por fin salí, el aire frío se sintió más limpio que cualquier cosa dentro de esa casa. La nieve caía suavemente, la calle estaba silenciosa salvo por autos lejanos. Me subí al coche, cerré la puerta y exhalé durante todo el camino a casa. Un pensamiento se mantuvo claro en mi cabeza, esta familia era una bomba de tiempo, iban a hacer algo estúpido, solo era cuestión de cuándo. Estaba sentado en mi habitación de hotel, rodeado de documentos abiertos, con los auriculares puestos, subtítulos extendidos en mi segundo monitor, 3 idiomas, 3 plazos y una sola conexión de wifi horrible. Era un caos. No estaba pensando en casa en absoluto. Estaba enterrado en el trabajo, concentrado en terminar una pila de diálogos antes de la medianoche. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Miré el identificador de llamadas, señora Morgan. Ha sido mi vecina desde que me mudé a ese edificio. Una mujer mayor, de mirada aguda, siempre con una bufanda enrollada 2 veces alrededor del cuello, incluso en octubre. No se le escapa nada. Nunca me llama a menos que esté pasando algo real, no drama, no chismes, emergencias reales. Contesté de inmediato. Edward, cariño, dijo con la voz tensa, ¿estás en casa?
No, respondí, estoy fuera del estado por trabajo. ¿Qué pasa? Hubo una pausa, como si no supiera cómo empezar, y luego lo soltó todo de golpe. Cariño, los hijos de tu hermano estuvieron sentados en los escalones de tu casa durante casi 2 horas con este frío. Los encontré temblando. Me levanté tan rápido que la silla golpeó la pared. ¿Qué? ¿Por qué estaban allí? ¿Por qué Oscar y esa esposa suya los dejaron en tu puerta? Dijo. Les dijeron a los niños que tú estabas dentro y luego se fueron, se marcharon en el coche. Esos pobres niños siguieron tocando el timbre. El estómago se me encogió. ¿Estás segura de que estuvieron allí tanto tiempo? Los estuve observando desde mi ventana al principio, dijo. Pensé que estabas en casa y que solo no habías llegado aún a la puerta. Tenían sus abrigos y gorros puestos, así que al principio parecía que entrarían. En cualquier momento. No quise interferir si un padre estaba a punto de abrir la puerta, pero el tiempo siguió pasando y ellos seguían ahí fuera. Después de un buen rato empezaron a tiritar de verdad y la nieve se intensificó. Salí a comprobar y Timothy dijo que no estabas contestando. Lucía apenas podía hablar, Edward. Me presioné la mano contra la frente. ¿Están bien ahora? Están dentro de mi casa, dijo. Los envolví en mantas, subí la calefacción y les hice bebidas calientes. Tenían las manos heladas cuando entraron. Estaban confundidos y avergonzados, pero me contaron exactamente lo que pasó. Tragué saliva con fuerza, dime. Ella no suavizó nada. Dijeron que Oscar llegó alrededor de las 3, explicó, les dijo que tú estarías en casa, tocaron y esperaron, tocaron otra vez y luego esperaron más. Él nunca comprobó si tú contestabas, nunca se quedó a ver si abrías la puerta, simplemente los dejó allí. Cerré los ojos por un segundo y no dije nada. Ella continuó, con la voz subiendo de rabia, 2 niños sentados afuera con un frío helador porque sus padres no se molestaron en confirmar siquiera si estabas en casa. No puedo creer esto. Caminé por la habitación una vez, intentando mantener la voz firme. Gracias por meterlos en tu casa, gracias por llamarme. Edward, esto es serio, dijo. Podrían haberse enfermado, algo malo podría haber pasado. No sé qué clase de personas son tu hermano y su esposa, pero esto es negligencia. Lo sé, dije en voz baja. Ella bajó el tono. ¿Quieres que me quede aquí con ellos hasta que alguien venga? No voy a enviarlos de vuelta afuera. Sí, por favor, manténlos a salvo hasta que averigüe qué hacer a continuación. Por supuesto que lo haré, dijo. Están sentados en mi sofá ahora mismo, bajo 2 mantas, comiendo. Se están calentando. Lucía dejó de temblar por fin. Timothy no deja de preguntar si está en problemas. No lo está, dije. Nada de esto es culpa de ellos. Hubo un breve silencio antes de que ella preguntara, ¿dónde están Oscar y Anna? ¿Te dijeron algo? Están volando a Finlandia o Noruega de vacaciones. La señora Morgan soltó una breve exhalación llena de rabia. Se fueron al extranjero y abandonaron a sus hijos en una puerta, dijo. Sí, eso es, ni siquiera tengo palabras para eso. Miré la hora, revisé mis correos, comprobé mi itinerario de vuelos. Nada encajaba para que pudiera volver lo suficientemente rápido como para manejar esto en persona. Mi pulso se sentía demasiado estable, frío, calculado, no en pánico. Era el tipo de claridad que aparece cuando te das cuenta de que se ha cruzado una línea tan lejos que ya ni siquiera puedes verla. Señora Morgan, dije, la aprecio más de lo que imagina, gracias por intervenir. No tienes que agradecerme, respondió, hice lo que cualquier adulto decente habría hecho. Esos pobres niños fueron abandonados. Yo me encargaré de los siguientes pasos, le dije. Quédate con ellos por ahora, asegúrate de que estén calientes, te llamaré de nuevo en breve. De acuerdo, Edward, aquí estaré. Colgamos y me quedé de pie en medio de mi habitación de hotel, mirando la pared, no porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente qué tenía que pasar después. Oscar no había sido solo descuidado, Anna no había sido solo una persona con derechos inflados, habían cruzado hacia algo completamente distinto. Volví a coger el teléfono y busqué el nombre de Oscar. Era hora de escuchar qué excusa creía que lo salvaría. Amigo, esto más vale que sea importante, dijo. Estamos en JFK, ya empezaron el preembarque. ¿Qué hiciste con tus hijos?, pregunté. Exhaló con fuerza. ¿De qué estás hablando ahora? Timothy y Lucía, dije. Los dejaste sentados en mis escalones con este clima. La señora Morgan los encontró congelándose. Están en su casa. Hubo una pausa, pero no del tipo que viene del shock, más bien de irritación. Oh, vamos, dijo, en serio, acabamos de sentarnos, están a punto de llamar a nuestro grupo. ¿Por qué estaban tus hijos en mi puerta?, pregunté. Los dejamos allí, respondió. No contestabas antes, pero pensamos que estabas dentro, tú nunca vas a ningún lado. Te dije en la cena que estaría fuera del estado, dije. Oscar se burló. Dijiste algo vago, siempre haces que todo suene mucho más dramático de lo que es.
De fondo, Ana dijo en voz alta, ¿es tu hermano causando problemas ya? Oscar me puso en altavoz. Sí, está perdiendo la cabeza por los niños. El tono de Ana se volvió cortante. Edward, ¿por qué estás haciendo de esto un problema? Estaban en tu casa, no es como si vivieras en medio del bosque. Estuvieron afuera en el frío durante 2 horas, dije. La señora Morgan dijo que estaban temblando. Oh, Dios mío, murmuró Ana, 2 horas. Actúas como si fueran años. Los niños sobreviven a cosas peores. Apreté la mandíbula. ¿Por qué no me llamaron? Estábamos apurados, dijo Oscar. El tráfico estaba horrible, las filas de seguridad llenas, no teníamos tiempo para toda una conversación. Tuviste tiempo para dejar a tus hijos y marcharte, dije. Asumimos que eventualmente abrirías la puerta, espetó. ¿Por qué no contestabas? ¿Por qué no dejaste una llave? Porque no acepté cuidar de tus hijos, dije. Ana interrumpió. Eres su tío, deja de fingir que no tienes ninguna responsabilidad. Tenemos derecho a viajar de vez en cuando. Entonces organiza cuidado infantil, dije. No los dejas en una puerta. Ella se rió de verdad. Eres tan dramático. ¿Estaban bien? No estaban bien, dije. La señora Morgan dijo que Lucía apenas podía hablar cuando los metió dentro. Oscar gimió como si esta conversación le estuviera arruinando el día. Está bien, mira, tienes que dejar de exagerar esto. Solo ve a buscarlos. No puedo, dije, estoy a varios estados de distancia. Deberías haberte quedado en casa esta semana, dijo. ¿Ves? Por eso la comunicación importa. Yo comuniqué, dije. Tú lo ignoraste. La voz de Ana volvió a afilarse. No vamos a irnos de este aeropuerto. ¿Sabes cuánto cuestan estos boletos? No vamos a perdernos las auroras porque no puedas manejar a 2 niños. Son tus hijos, dije. La familia ayuda a la familia, respondió. Oscar. No soy tu padre de respaldo, contesté. Hubo un momento de movimiento y Oscar dijo, están llamando a nuestro grupo, estamos abordando, tienes que resolver esto, amigo. No voy a resolver nada, dije. Tú creaste este desastre. Edward, deja de ser egoísta, dijo Ana. Nos merecemos este viaje. La arrogancia en su voz era increíble. Dejaste a tus hijos afuera en pleno invierno, dije con calma. Esto no es sobre un viaje. Oscar siseó, siempre actúas como si fueras mejor que nosotros, como si tu pequeño trabajo de subtítulos te hiciera un gran adulto responsable. Me hace lo suficientemente responsable como para no abandonar niños, dije. Él respondió con un seco, ya terminamos de hablar, arréglalo, y colgó. Me quedé allí mirando el teléfono. Mi pulso no se disparó, pero algo frío se asentó en mi pecho. No iban a ayudar, ni siquiera iban a fingir. Bien. Luego marqué a mi padre. Patrick contestó con su irritación habitual. ¿Por qué llamas? Es tarde. Timothy y Lucía fueron dejados afuera de mi casa, dije. Oscar y Ana los abandonaron en mis escalones y se fueron al aeropuerto. Estuvieron afuera en ese frío el tiempo suficiente para que la señora Morgan los encontrara temblando. Suspiro como si yo lo estuviera molestando. Edward, siempre exageras las cosas. No estoy exagerando nada, dije. Estaban afuera con frío. Chasqueó la lengua. Deberías haber planeado mejor, sabías que tu hermano tenía un viaje. Le dije a todos que estaría fuera del estado esta semana, dije. Él lo ignoró. Eso es porque dices todo con ese tono sarcástico, respondió. Confundes a la gente, dijo él. Tuve que hacer una pausa para no reírme. Abandonó a sus hijos, estaban en tu casa. Patrick espetó que eso es un lugar seguro. No estaban a salvo, la señora Morgan dijo que se estaban congelando. La señora Morgan es dramática, respondió, y tú siempre te pones de su lado. Me pongo del lado de la lógica básica, dije. Oh, basta, dijo con dureza, tú eres soltero, no tienes que compaginar nada. Oscar y Ana tienen responsabilidades reales. Deberías haberte quedado en casa para ayudar. Son tus hijos, hazte cargo. Tu familia, repitió. Deberías ayudar, esto es culpa tuya por no estar presente. Cuando colgó, no me molesté en llamar a Madeline. Ya conocía su guión, me culparía, defendería a Oscar y me diría que simplemente lo arreglara. Todos los demás ya habían tomado sus decisiones. Ninguno iba a ayudar a Timothy o a Lucía, lo que significaba que el siguiente paso recaía en mí, pero no de la manera que esperaban. Volví a abrir el teléfono. Era hora de llamar a alguien que realmente se ocupa del abandono infantil. Era hora de pedir ayuda real. Había terminado de ser el único adulto al que podían tirarle responsabilidades y había terminado de dejar que salieran ilesos sin consecuencias. En cuanto colgué con Patrick, llamé a la línea local de policía para asuntos no urgentes. Mi voz se mantuvo firme, porque la situación no necesitaba emoción, solo hechos.
Expliqué quién era, dónde vivía y lo que la señora Morgan había encontrado: 2 niños afuera, con clima helado, durante 2 horas, padres no disponibles y actualmente en el aeropuerto. La operadora se lo tomó en serio. Dijo que enviarían agentes para verificar a los niños y que avisarían a los servicios de protección infantil en cuanto tuvieran más información. En cuestión de minutos, los agentes iban camino a la casa de la señora Morgan. La llamé para avisarle que estaban en camino. Contestó al primer tono. ¿Van a enviar a alguien? Sí, dije, la policía está yendo, solo quédate con los niños. No los voy a perder de vista, respondió, por fin se están calentando. Podía oír voces suaves de fondo, la pequeña risa de Lucía, Timothy preguntando algo en voz baja. Al menos estaban a salvo por ahora. 20 minutos después, los agentes llegaron a su puerta. La señora Morgan me mantuvo en altavoz mientras atendía. Son ellos, dijo, han estado aquí alrededor de 1 hora. Antes de eso estaban sentados afuera, solos. Uno de los agentes preguntó dónde fueron encontrados exactamente. En los escalones de Edward, dijo con firmeza, ambos temblando, con la cara roja por el frío. Lucía estaba llorando. El agente habló con los niños con cuidado, confirmando detalles: cuánto tiempo esperaron, si vieron a los adultos que los dejaron allí. Timothy respondió la mayoría de las preguntas, nervioso pero honesto. Lucía se mantuvo cerca de la señora Morgan. Tomaron notas oficiales, revisaron su estado y se apartaron para una breve conversación. Edward, dijo la señora Morgan quitando el altavoz, van a llamar a los servicios de protección infantil para que vengan a buscar a los niños. Necesitan ubicarlos en un lugar seguro. Es la decisión correcta, dije. Preguntaron si eres el tutor legal. No lo soy, dije, y estoy fuera del estado. Ella sintió aunque no podía verla. Entonces buscarán la mejor alternativa. Esa resultó ser los padres de Anna, los únicos adultos de la familia con un historial de estabilidad. Patrick y Madeline ni siquiera fueron considerados. Los servicios prefieren partes neutrales cuando es posible, y los padres de Anna no tenían ninguna implicación en este desastre. Vivían en el mismo estado, tenían espacio y una buena relación con los niños. Más tarde esa noche llegaron los servicios de protección infantil. Hablaron primero con los agentes, luego con la señora Morgan y finalmente con los niños. La trabajadora social mantuvo la voz calmada pero firme. Vamos a llevarlos a un lugar seguro esta noche, dijo, se quedarán con sus abuelos por ahora. Timothy asintió. Despacio, Lucía apretó su manta con más fuerza. Antes de irse, la trabajadora social tomó una declaración detallada de la señora Morgan. Ella explicó claramente la línea de tiempo, cuando notó por primera vez a los niños afuera, cuánto tiempo estuvieron expuestos, su condición física y el hecho de que Oscar y Anna no respondían. El agente añadió que, dado el clima y la duración, esto cumple los criterios de negligencia y puesta en peligro. La señora Morgan no discutió, lo sé, dijo. También tomaron mi número y confirmaron mi ubicación. Volví a verificar que los padres estaban en pleno viaje y que se habían negado a regresar. Para cuando los servicios llevaron a los niños a la casa de los padres de Anna, era cerca de la medianoche. La señora Morgan me llamó cuando ya se habían ido. Están a salvo, dijo, eso es lo importante. Gracias, dije. Hiciste todo bien. Más te vale creerlo, respondió, alguien tenía que hacerlo. A la mañana siguiente me desperté con una avalancha de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes y correos de voz, todos de Oscar y Anna. Al parecer habían aterrizado en Helsinki, encendido sus teléfonos y descubierto que los servicios de protección infantil se habían puesto en contacto con ellos. El primer mensaje de Oscar fue todo gritos: ¿qué hiciste? Están diciendo negligencia, están diciendo que los niños estuvieron expuestos, ¿por qué nos denunciaste? Te dijimos que lo manejaras. El de Anna fue aún peor. Arruinaste nuestro viaje, nos obligan a volver antes, esto es culpa tuya, Edward, estás enfermo por hacer esto. No habían aprendido absolutamente nada. Mientras despotricaban desde el otro lado del mundo, los servicios de protección infantil me enviaron una actualización, mucho más profesional que cualquier cosa que Oscar hubiera logrado jamás. Ya habían confirmado la acusación de negligencia. Y el caso fue abierto formalmente, se aprobó la colocación con los padres de Anna y se programaron entrevistas obligatorias para cuando Oscar y Anna regresaran. Más tarde esa misma tarde, la señora Morgan me envió un mensaje diciendo que le habían hecho más preguntas y que había contado todo, que no me preocupara. Su testimonio fue sólido, detallado y creíble. No fue emocional, fue factual, y eso tuvo mucho más peso que cualquier cosa que Oscar y Anna pudieran alegar después. Durante todo esto seguí trabajando en mis subtítulos. No fue fácil concentrarme, pero seguí adelante. No iba a permitir que su caos arrastrara también mi trabajo. Terminé mi jornada, cerré el portátil y me recosté. Las consecuencias estaban por venir. Oscar y Anna no iban a presentarse ante los servicios de protección infantil con humildad. Patrick y Madeline volverían a culparme de todo. Toda la familia lo convertiría en un circo.
Pero al menos los niños estaban a salvo y, por primera vez en días, eso era suficiente. Yo no había terminado de actuar, pero el siguiente movimiento ya no era mío, pertenecía a las personas que habían causado este desastre desde el principio. Mi teléfono no dejó de vibrar durante toda la mañana siguiente. Patrick y Madeleine ya estaban atacando incluso antes de que terminara el desayuno del hotel. El primer mensaje de Patrick decía que había traicionado a la familia. Madeleine siguió con que la Navidad estaba arruinada por mi culpa. Luego otro de Patrick diciendo que mi hermano estaba devastado y que debía avergonzarme. No me molesté en responder. Para ellos, devastado significaba que Oscar y Anna estaban siendo incomodados por primera vez en sus vidas. Finalmente Patrick llamó en modo totalmente dramático. Edward, ¿cómo pudiste?, exigió. ¿Cómo permitiste que la policía se involucrara? Tu hermano está destrozado. Dejaron a sus hijos afuera en un clima helado durante 2 horas, dije, por eso la policía está involucrada. Madeleine intervino por el altavoz. Siempre retuerces las cosas, esos niños estaban en tu casa, deberías haber estado allí. Les dije que estaba en un viaje de trabajo, respondí. No lo dijiste claramente, insistió ella, todo el mundo piensa que exageras. Todo el mundo, es decir, tú y papá, dije. Patrick bufó. Has avergonzado a toda la familia, simplemente arréglalo. No voy a arreglar nada, dije. Oscar y Anna causaron esto. Su silencio me dijo que ni siquiera consideraban esa posibilidad. Terminé la llamada, no había nada más que decir. 2 días después de regresar a casa, los golpes en la puerta de mi apartamento sacudieron el marco. La voz de Oscar explotó por el pasillo, Edward abre esta puerta. Anna gritaba por encima de él, su tono rebotando en las paredes, sabemos que estás ahí dentro, no juegues. Me acerqué y abrí la puerta lo justo para mostrar la cara, no lo suficiente para dejarlos pasar. Planté el pie detrás para que ninguno pudiera empujar. Oscar se lanzó hacia adelante de todos modos, muévete. No cedí, da un paso atrás, no estoy pidiendo. Se quedó congelado, sorprendido de que no retrocediera. Anna clavó un dedo cerca de mi cara. ¿Arruinaste nuestro viaje, siquiera entiendes lo que hiciste? Lo que hicieron ustedes, corregí, fue abandonar a 2 niños en un umbral helado. No reescribamos la historia. Anna balbuceó, estaban bien. Parecían pingüinos audicionando para sobrevivir, dije, basta de tonterías. Oscar golpeó el marco de la puerta. ¿Por qué no estabas en casa? Porque les dije a todos, incluidos ustedes, que estaba fuera del estado, respondí. ¿No quedó claro o escuchar es opcional en su matrimonio? Anna se burló, ahí va el señor perfecto, el señor responsable. Cariño, dije inclinándome un poco hacia adelante, ustedes 2 ni siquiera pudieron abrir una aplicación del clima antes de deshacerse de sus hijos. El rostro de Oscar se enrojeció. Deberías haber dejado una llave. Y ustedes deberían haber dejado una niñera, respondí, pero aquí estamos. Anna casi se atragantó. Nos perdimos las auroras por tu culpa. Y yo perdí 2 días de paz porque tratan a sus hijos como equipaje, dije. Parece que todos estamos teniendo una semana difícil. Oscar intentó empujar la puerta otra vez. Déjanos entrar. Levanté la mano, no, hasta aquí llegan. Piensen en este umbral como el límite que han evitado toda su vida. Anna jadeó, eres increíble. No, dije, soy consistente. Te sorprendería lo que pasa cuando lo intentas. Oscar me clavó un dedo en el pecho. Llamaste a los servicios de protección infantil. Incliné la cabeza. No, genio, la policía llamó a los servicios de protección infantil. Yo solo proporcioné la verdad. Si eso hiere tus sentimientos, reclámale a la realidad. Los ojos de Anna se abrieron de par en par. Confiábamos en ti. No confiaron en mí con nada, dije. Me usaron como guardería gratis sin aviso. Eso no es confianza, es pereza. Oscar escupió que yo me creía mejor que ellos porque me sentaba frente a una computadora escribiendo subtítulos. Lo curioso, dije, es que incluso escribir subtítulos requiere más responsabilidad de la que ustedes mostraron la semana pasada. La mandíbula de Anna cayó. Eres asqueroso. Palabras audaces de una mujer que dejó a su hija temblando sobre el concreto, dije. Cuidado antes de que la ironía te golpee al salir. Ambos quedaron en silencio por un momento, lo cual era raro. Oscar lo intentó de nuevo. Ayuda a la familia, Edward, para eso está la familia. La familia no deja a los niños como correo no deseado, dije. La familia no deja que sus hijos se congelen mientras corren por un café en el aeropuerto. La familia no espera que yo limpie sus desastres a demanda. Anna gritó que necesitaban ese viaje. Y sus hijos necesitaban padres, respondí. Adivina cuál gana. Oscar intentó un último empujón para pasar y me incliné lo justo para detenerlo. Tienes unos 3 segundos para dar un paso atrás, dije con calma, porque la próxima llamada que hagas será a la policía y te garantizo que ellos tienen menos paciencia que yo. Anna agarró el brazo de Oscar, vámonos.
A él le encanta esto. En realidad, dije sonriendo, solo estoy disfrutando ver cómo la responsabilidad los alcanza por primera vez. Ella lo arrastró unos pasos. Él seguía mirándome con furia, respirando con dificultad como si quisiera golpear el aire. Cuando se dieron la vuelta para irse añadí que, por si no era obvio, le dieran las gracias a la señora Morgan. Ella salvó a sus hijos mientras ustedes estaban tomándose selfies de vacaciones. Anna murmuró algo ininteligible, Oscar me hizo un gesto obsceno y cerré la puerta antes de que terminaran su berrinche. Los servicios de protección infantil no perdieron el tiempo después de la confrontación. Durante las semanas siguientes empezó a llegar el papeleo oficial, pieza por pieza, confirmando todo lo que ya habían puesto en marcha desde el principio, la determinación confirmada de negligencia, clases obligatorias de crianza, visitas supervisadas y revisiones rutinarias del hogar. Y tal como se predijo, Oscar y Anna perdieron completamente la cabeza. Me desperté con 15 mensajes en menos de una hora. Oscar decía que tuve que presentar todos los informes, ¿verdad? Y Anna decía que la trabajadora social habló con mis padres y que estaban horrorizados, preguntando si yo estaba feliz. Oscar insistía en que no iban a aceptar visitas supervisadas, que eso no iba a pasar, y mi favorito de Anna fue que todo esto era mi culpa y que ellos no habían hecho nada mal. Al parecer, dejar que 2 niños se convirtieran en paletas de hielo en mi escalón no era nada malo. Mis padres también intervinieron porque, por supuesto, lo hicieron. Patrick escribió que toda la familia estaba en caos por mi terquedad. Madeline dijo que mi hermano estaba sufriendo emocionalmente y que debía arreglar esto ahora mismo. El cambio de roles de víctima fue tan extremo que podría haberse clasificado como un deporte. Mientras tanto, la trabajadora social seguía en contacto conmigo y me explicó cómo se verían los próximos meses, clases, inspecciones del hogar, visitas supervisadas e informes que debían escribirse y firmarse por personas a las que no les importaba nuestro drama familiar. Ella no sonaba enojada ni emocional, solo cansada, de una manera que decía que ya había visto versiones de mi hermano antes. En un momento añadió casi como un comentario al margen que los niños se estaban adaptando bien en la casa de sus abuelos maternos y que ya parecían más tranquilos allí que en su propia casa. Bien, alguien en todo este desastre merecía estabilidad. Más tarde esa noche recibí una llamada del padre de Anna, el primer adulto razonable en toda esta línea de sangre. Edward, dijo con voz pesada, solo quiero agradecerte. Si la señora Morgan no los hubiera encontrado, no quiero ni pensarlo. Me alegra que estén con ustedes. Eso es lo que importa, dije. Él suspiró y añadió que los niños les habían contado que no era la primera vez que los dejaban esperando en algún lugar, no así, pero con patrones similares. Cerré los ojos un momento, eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Así que no era algo nuevo, solo era la primera vez que los atrapaban. Continuó diciendo que estaban avergonzados de que hubiera llegado tan lejos y que, para lo que valía, agradecían que yo no intentara obtener la custodia y que lo había manejado de la manera correcta. Créame, dije, no quiero la custodia, quiero que estén a salvo y quiero responsabilidad. La están teniendo, respondió finalmente. Oscar y Anna, sin embargo, eran alérgicos a la responsabilidad. Se presentaron afuera del centro de visitas supervisadas 2 días después y comenzaron a gritarle al personal acusándolos de ser parciales. Oscar me dejó un mensaje de voz después diciendo que nunca se había sentido tan irrespetado. No respondí, las acciones tienen consecuencias, al parecer ese era un concepto extranjero para ellos. Mientras tanto, Patrick y Madeline intensificaron su sinsentido. Madeline me llamó mientras cenaba y dijo que debería avergonzarme, que mi hermano estaba destrozado y que así no se trata a la familia, que la familia se arregla y se protege. Mamá, dije, protegí a las únicas personas que realmente lo necesitaban. Humillaste a tu hermano, respondió ella. Bien, dije, tal vez la humillación haga lo que el sentido común no hizo. Ella jadeó como si la hubiera golpeado con una trucha congelada. Edward, mamá, la interrumpí, esos niños podrían haber muerto. No murieron, replicó, así que esto es excesivo. Me reí una sola vez. Claro, porque en tu mundo nadie está equivocado excepto yo. Correcto, dijo, y lo dijo en voz alta. Esa conversación terminó con ella gritando algo sobre que yo estaba envenenado por el egoísmo. Colgué antes de que llegara a su discurso de no te cría así, aunque claramente sí lo hizo. Un día después, la madre de Anna volvió a llamar, su voz tranquila pero agotada. Quería que supieras, dijo, que la trabajadora social volvió a hablar con Oscar y Anna y que no se lo están tomando. ¿En serio? Estoy sorprendido, respondí con tono plano. Ella ignoró el sarcasmo y dijo que les habían dicho que no mentirían por ellos y que estaban furiosos. Estoy seguro, dije. Y añadió que los niños preguntaron por mí, querían saber si estaban en problemas. Exhalé despacio y dije que no estaban en problemas, ni un poco. Eso mismo les dije, respondió suavemente, y preguntaron si podían enviarte un mensaje. 1 minuto después recibí un mensaje de un número desconocido. Era Timothy diciendo hola, tío Edward,
gracias por ayudarnos, y debajo había un dibujo de una casita con una luz cálida en la ventana. Miré ese mensaje durante un largo momento, no porque estuviera emocional, sino porque confirmaba exactamente por qué no dejé que mi familia me manipulara hasta el silencio. No hacer nada habría sido fácil, pero no hacer nada también habría sido incorrecto. Como parte de esas conclusiones, los servicios de protección infantil dejaron claro que Oscar y Anna no recuperarían la visitación normal hasta que se completaran todas las clases, se aprobaran las inspecciones del hogar y la trabajadora social autorizara las visitas continuas. Supongo que cualquier narrativa que les ayudara a dormir por la noche les serviría. Mientras tanto, mis padres aumentaron su delirio. Patrick envió un último mensaje diciendo que si mi hermano perdía la custodia sería para siempre en mi conciencia. No respondí, no valía la pena las pulsaciones del teclado, porque esta era la verdad. Oscar y Anna no perdieron la custodia por mi culpa, la perdieron porque eran malos padres. A los servicios de protección infantil no les importaba la política familiar, a la policía no le importaba la política familiar, a los padres de Anna no les importaba la política familiar, y a la señora Morgan definitivamente tampoco le importaba la política familiar. Yo fui el único que vio la situación con claridad, no porque sea especial, sino porque no estaba cegado por la lealtad a personas que nunca la tuvieron conmigo. La Navidad llegó en silencio, solo nieve afuera, luces cálidas al otro lado de la calle y paz real. Por primera vez en años tuve unas fiestas sin ser arrastrado a la crisis de otra persona, sin culpa, sin caos y sin sermones. Me senté junto a la ventana esa noche observando caer la nieve, la ciudad amortiguada por el frío. En algún lugar de la ciudad 2 niños estaban a salvo con abuelos que se preocuparon lo suficiente como para intervenir, y por primera vez tenían una barrera que los protegía de la estupidez de sus propios padres, una barrera llamada yo. Y si eso significaba que el resto de la familia me odiaría para siempre, bien, que así sea, no iba a perder el sueño por ninguno de ellos. Cerré las cortinas, apagué el teléfono y disfruté de la única cosa que mi familia nunca me dio, paz. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirse, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias. Cuando tenía 16 años, mi papá me echó al patio trasero durante una tormenta de nieve de diciembre con solo un saco de dormir, después de darle mi habitación a mi hermana embarazada. Mi tío apareció y me encontró congelándome. 3 días después, mi papá estaba esposado y mi mamá y mi hermana estaban en crisis. Hola Reddit, así que sí, resulta que te echen a un vórtice polar de Minnesota no es algo que simplemente superas. Mis padres siempre tuvieron favoritos y no era yo. Traté de aguantar, traté de no estorbar, pero llevaron las cosas mucho más allá de cualquier cosa normal. Antes de que todo explotara, policías, servicios de protección infantil, arrestos, déjenme retroceder y contarles cómo empezó todo. Me llamo Lawrence, tengo 16 años y vivo con mi tío Joseph. Llevo aquí un poco más de un mes. Todavía se siente raro a veces despertarme en una casa donde nadie grita a primera hora de la mañana y nadie me llama problemático antes de que termine una frase. Joseph me deja mantener la puerta cerrada, me deja elegir qué quiero comer, cosas así, nada enorme, solo normal, cosas que no me di cuenta de que se suponía que eran normales. En fin, supongo que la única forma de explicar por qué estoy aquí es volver a cuando todo empezó a torcerse en casa. Crecí en una casa pequeña en Minnesota con mis padres, Mary y Jonathan, y mi hermana mayor Cecilia. Los inviernos de Minnesota no son un juego, especialmente en la parte del estado donde estamos. La gente habla del aire fresco y la belleza de la nieve, pero cuando ya está bajo cero incluso antes de que llegue enero, solo es frío y molesto. La casa en sí no era grande, mi habitación era la única además de la de mis padres que realmente se sentía como un dormitorio de verdad. La antigua habitación de Cecilia era pequeña y tenía una forma rara, y el sótano era básicamente una caja de cemento con tuberías saliendo por todas partes. Pero yo había hecho mi habitación decente, pósters, estantes, una manta cálida, cosas así. Las cosas cambiaron rápido cuando Cecilia volvió a casa, de la nada, esto fue alrededor del momento en que el clima empezó a empeorar, ese tipo de frío en el que no quieres estar afuera más de un par de minutos. Apareció en la puerta con 2 bolsas y una barriga de embarazo que era definitivamente evidente, lo suficientemente grande como para que incluso yo pudiera notar que le faltaban solo un par de meses para dar a luz. Sin aviso, sin llamada, simplemente entró como si todavía fuera su casa. Esperaba que Mary se alterara o al menos preguntara qué había pasado, lo mismo con Jonathan, pero fue como si hubieran estado esperando este momento exacto toda su vida. La abrazaron de inmediato y empezaron a decir cosas como, ay cariño, nos encargaremos de todo, y esto debe estar destinado a pasarle a nuestra familia. Nadie preguntó siquiera por el padre, la escuela o qué pensaba hacer ahora. Era como si el bebé hubiera borrado cada error que ella había cometido y de repente volviera a ser perfecta. Mientras tanto, yo estaba ahí parado viendo a Mary agarrar las bolsas de Cecilia y hablar de cómo la casa necesitaba reorganizarse para hacer espacio. Cecilia no parecía avergonzada ni arrepentida, parecía cómoda. Caminó por el pasillo como si nunca se hubiera ido y empujó la puerta de mi dormitorio para mirar alrededor. No preguntó,
Solo dijo que esta habitación tenía buena luz y asintió como si estuviera aprobando un hotel. El ambiente de la casa cambió por completo en menos de una hora. Hablaban de cunas, colores de pintura, mover muebles, y ninguno de ellos me dijo una sola palabra. Actuaban como si las decisiones ya estuvieran tomadas y no necesitaran mi opinión. Cecilia seguía mencionando la suite de la guardería y Mary juntaba las manos como si fuera la idea más inteligente que había oído jamás. Mi habitación era el único lugar que tenía sentido para una guardería, pero lo que me golpeó fue que ni siquiera intentaron fingir que considerarían otra opción. El sótano ni siquiera se mencionó, la antigua habitación de Cecilia ni siquiera se mencionó. En la cena de esa noche, Cecilia se sentó en mi lugar habitual. No preguntó por la escuela ni por nada que estuviera pasando conmigo, solo habló de cómo el bebé pateaba y de lo cansada que estaba. Mary y Jonathan la miraban de la forma en que siempre deseé que me miraran a mí, cálidos, pacientes, emocionados. Más tarde, cuando intenté ir a mi habitación, Cecilia me siguió sin tocar la puerta. Señaló mi pared y dijo que tendríamos que pintar sobre eso, no tú sino nosotros, como si yo fuera parte del plan aunque no tuviera idea de cuál era el plan. No discutí, ya sabía cómo terminaría eso, lo retorcerían para decir que yo era egoísta o dramático, así que solo asentí y la dejé salir como si no acabara de reclamar todo el espacio. Esa fue la noche en que empecé a sentir esa sensación en el estómago, la que te da antes de que llegue una tormenta. No sabía qué tan mal iba a ponerse, pero podía decir que algo en la casa había cambiado de una forma que no iba a volver atrás, y supongo que tenía razón porque esa fue la última semana en que mi dormitorio fue realmente mío. Las cosas empeoraron rápido después de eso y el final de todo es la razón por la que estoy aquí en casa de Joseph en lugar de bajo el mismo techo que las personas que me criaron. Para el final de esa semana, Mary y Jonathan trataban su embarazo como un proyecto con fecha límite, y yo trataba de mantenerme callado porque cualquier cosa que decía se convertía en que Lawrence está siendo difícil otra vez. El lunes por la mañana, Mary llamó a una reunión familiar, lo dijo literalmente así, parada en el pasillo con las manos entrelazadas. Siempre que usaba ese tono, sabía que significaba que ya habían tomado una decisión y que la reunión solo era para presentarla como si fuera democracia. Nos sentamos todos en la sala, la habitación es diminuta así que estábamos prácticamente rodilla con rodilla. Cecilia se quedó con el sillón reclinable como si fuera suyo. Mary se sentó junto a Jonathan en el sofá sosteniéndole la mano, como si estuvieran a punto de dar una noticia trágica. Yo me senté en el otro extremo porque no había otro lugar. Mary empezó con gracias a todos por estar aquí, lo que me dio ganas de reír porque literalmente vivíamos allí y no teníamos a dónde ir. Miró a Cecilia y sonrió de esa manera suave y ensayada, luego a mí con esa expresión tensa que usa cuando va a decirme algo que no me va a gustar. Hemos estado pensando muy detenidamente en cómo preparar esta casa para el nuevo bebé, dijo. Queremos que Cecilia tenga un espacio adecuado para descansar y prepararse. Jonathan asintió como si fuera un asunto oficial. Es importante que el bebé tenga estabilidad desde el día 1. Ya sabía a dónde iba esto, pero esperé a oírlos decirlo de verdad. Entonces Cecilia se inclinó hacia adelante y dijo que su antigua habitación era demasiado pequeña para todo lo que necesitaría. Mary tomó la palabra desde ahí y dijo que eso nos lleva a la decisión, creemos que lo que más sentido tiene es que Cecilia use tu habitación, Lawrence, es el único espacio que cabe todo. Me miraron como si esperaran aplausos. Respiré hondo e intenté mantener la calma, porque no el sótano, dije, es más grande que mi habitación, está sin terminar, sí, pero podría cerrar una esquina con paredes y hacerlo funcionar. Jonathan negó con la cabeza de inmediato, imposible, el sótano no es adecuado. Está bien, dije, manteniendo la voz pareja, ¿qué tal reorganizar su habitación o quizá convertir una esquina de la sala en una guardería? La gente hace eso todo el tiempo. Mary frunció el ceño como si la hubiera insultado, la sala es un espacio familiar compartido, no sería apropiado, y necesitamos nuestra habitación, añadió Jonathan, tu sugerencia no tiene sentido. Cecilia suspiró fuerte, esto es exactamente a lo que me refiero, mamá, él siempre es así, no puede simplemente ser comprensivo por una vez. Señaló mis pósters como si la ofendieran, mira esta habitación, es perfecta para una cuna y una cómoda, y la luz de la ventana es mucho mejor. No le respondí, miré a Mary y a Jonathan en su lugar, ¿de verdad están regalando mi habitación? Mary se puso rígida, nadie está regalando nada, esto es sobre lo que la familia necesita ahora mismo. Jonathan se inclinó hacia adelante como si estuviera resolviendo un debate, tienes 16 años, Lawrence, prácticamente un hombre, no necesitas un dormitorio grande solo para ti. Cecilia lo necesita más, intenté una vez más, entonces ¿dónde se supone que debo dormir? Fue ahí cuando mostraron sus cartas. Jonathan se levantó y señaló hacia la puerta trasera, ya he preparado algo para ti, dijo con orgullo, como si me hubiera construido una cabaña con sus propias manos. Lo seguimos afuera al patio, la nieve lo cubría todo y el viento atravesaba mi chaqueta sin dificultad. Señaló cerca de la cerca, donde había una tienda de campaña medio enterrada en escarcha y, al lado, un saco de dormir dentro de uno de esos contenedores plásticos baratos que compras en liquidación.
Ahí está, dijo, tu instalación temporal, es simple pero efectiva, te da privacidad también. Me quedé mirando la tienda, tratando de entender si realmente pensaba que eso era razonable o si se estaba burlando de mí. ¿Me estás poniendo afuera con este clima? No es permanente, dijo Mary rápido, solo hasta que llegue el bebé y nos acomodemos. Cecilia cruzó los brazos, sinceramente estás actuando como un mártir, muchísima gente acampa todo el tiempo y tienes un saco de dormir, deberías al menos agradecer eso. ¿Agradecer una tienda de campaña en un invierno de Minnesota? Miré otra vez a Jonathan, ¿hablas en serio? Frunció el ceño como si lo hubiera insultado, esta actitud es exactamente por lo que tenemos problemas contigo, te ofrecemos una solución y actúas como si te estuviéramos arrojando a los lobos. Deberías estar orgulloso de ayudar a tu hermana, deberías sentirte honrado, incluso honrado de dormir en una tienda detrás de tu propia casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que ninguno de ellos estaba fingiendo, nada de esto era una broma ni un castigo que retirarían cuando reaccionara, ya habían ensayado sus líneas, ya habían elegido los colores de pintura de la guardería, ya habían decidido que yo era el que tenía que adaptarse. Cecilia fue la primera en darse la vuelta, ya hablando otra vez de cunas. Mary la siguió. Jonathan me dio una palmada en el hombro como si me hubiera hecho un regalo y entró a la casa. Me quedé ahí de pie mirando la tienda, el viento empujando los lados como si quisiera aplastarla, y ese fue el momento en que lo entendí, no solo querían mi habitación, querían que yo me fuera. La primera noche afuera golpeó más fuerte de lo que esperaba, y ya sabía que el frío era malo. Minnesota durante un vórtice polar no es algo que puedas explicar a personas que no lo han vivido, el aire se siente cortante, las pestañas se congelan, incluso caminar de la casa al patio trasero requiere esfuerzo porque el viento te empuja como si quisiera echarte. Jonathan me dijo que me acomodara antes de que anocheciera, así que salí atrás con el saco de dormir y la tienda barata que me dejó. La nieve en el patio me llegaba por encima de los tobillos, tuve que pisotear para aplanar un espacio solo para que la tienda se mantuviera en pie. Mis dedos ya se estaban poniendo rígidos, lo que hacía difícil encajar las varillas. Cada vez que el viento golpeaba, la tienda se doblaba como si fuera a partirse en dos. Ni siquiera era una tienda de invierno, solo alguna cosa delgada de nylon pensada para acampar en clima cálido, se podía ver la luz a través de las costuras. No tenía linterna ni nada, solo mi teléfono, y aún con guantes podía sentir el frío atravesando la tela cada vez que tocaba algo de metal. Para cuando me arrastré adentro, las puntas de mis dedos ardían y luego perdían sensibilidad de inmediato. El saco de dormir se suponía que era para todas las estaciones, pero quienquiera que hubiera puesto esa etiqueta definitivamente nunca lo usó en Minnesota. Desde dentro de la tienda todo sonaba más fuerte, el viento golpeando el nylon hacía este ruido constante de aleteo que nunca se calmaba. Eran alrededor de las 8 o 9, difícil saberlo porque el cielo ya estaba completamente negro. Escuché la puerta de la casa cerrarse, luego el clic del cerrojo, ese sonido viajó por el patio como si alguien rompiera una ramita, no hizo eco, solo golpeó una vez y se me quedó grabado en la cabeza. Ese fue el momento en que realmente se asentó, me habían dejado afuera a propósito, no fue un accidente ni un malentendido, no me querían dentro de la casa y se aseguraron de ello. Dentro del saco de dormir, el frío todavía me alcanzaba, mi aliento seguía empañándose frente a mi cara y luego se congelaba en el interior de la pared de la tienda. Cuando la tocaba por accidente, se desprendían escamas como hielo triturado. Me encogí con las rodillas contra el pecho para intentar conservar calor, pero los dedos de los pies empezaron a entumecerse bastante rápido. La batería de mi teléfono bajó del 70% al 30% en una hora porque el frío la drena. Intenté meterlo cerca del abdomen para mantenerlo caliente, pero no ayudó mucho. La ventana de mi antiguo dormitorio daba al patio trasero y cuando el viento cambió y apartó las ramas, pude ver directamente adentro, las luces estaban encendidas. Cecilia ya estaba allí, actuando como si le perteneciera, tenía un rodillo de pintura en la mano y un balde entero estaba abierto en el suelo. Estaba cubriendo la pared de mis pósters con algún color pálido, probablemente el tono suave que Mary había mencionado. Ella ni siquiera quitó los pósters primero, simplemente pintó directamente encima de ellos. La vi meter algunas de mis cosas en una bolsa de basura como si fueran estorbo, y cuanto más miraba, más extraño se sentía, no era solo perder la habitación, era ver a alguien borrarla en tiempo real mientras yo estaba sentado en la nieve a unos pocos metros. En un momento se acercó más a la ventana, miró hacia el patio e hizo una mueca, dijo algo a Mary, que entró en la habitación, y pude oír fragmentos débiles de sus voces cuando el viento se detenía. Esto arruina toda la vista, dijo Cecilia. Corre la cortina, él se adaptará, respondió Mary, no dejes que te moleste. Cecilia negó con la cabeza, es raro, está justo ahí, me hace sentir juzgada. ¿Juzgada por mí, la persona que se estaba congelando en una tienda porque ella quería mi habitación? Apreté más el saco de dormir, pero no ayudó, el frío ya estaba dentro, mis dedos hormigueaban y luego volvían a entumecerse, mi respiración se sentía pesada, como si el aire intentara frenarme cada vez, cada movimiento del saco dejaba entrar otro remolino de aire helado.
Durante un rato me quedé mirando la casa, iluminada y cálida, con todos dentro actuando como si nada estuviera mal. Seguía pensando que tal vez alguien vendría a verme, que quizá alguien abriría la puerta y diría entra un minuto, pero la casa siguió brillante y llena de actividad sin mí. Para la tarde después de la segunda noche afuera todavía no me había calentado, fui a la escuela exhausto, me descongelé un poco durante el día y luego volví a casa para encontrar la misma tienda esperándome, como una especie de caja de castigo. El vórtice polar no había aflojado en absoluto, el viento era aún más fuerte y la nieve seguía soplando de lado por el patio, acumulándose contra las paredes de la tienda, me temblaban las manos solo por intentar abrir la cremallera. Oí un coche entrar en el camino de entrada mientras luchaba por enderezar una de las varillas de la tienda. Al principio pensé que era Cecilia volviendo de cualquier recado que se hubiera inventado, pero el motor no sonaba como su coche. Luego se abrió la puerta principal y escuché una voz conocida. Era Joseph, no estaba previsto ni nada. Simplemente apareció para devolver un pequeño calentador que había tomado prestado, de esos con asa arriba. Podía oírlo saludando a Mary a través de las paredes de la casa, su voz se oía mejor que la de ellos. Te traje ese calentador, dijo, pensé en dejarlo antes de que empeore ahí afuera. Mary sonó alegre, casi demasiado alegre. Oh Joseph, no tenías que venir esta noche, está helando. Sí, bueno, dijo él, por eso la gente necesita calefacción. Lo oí reír un poco, pero sonaba confundido, no feliz, algo en su tono me hizo detenerme. Todos actuaban como si fuera una noche normal, podía oír la televisión, el tintinear de los platos, y era tan extraño escuchar ruidos normales de casa mientras yo estaba en el patio tratando de evitar que la tienda se colapsara. Luego la voz de Joseph otra vez, oye, ¿dónde está Lawrence? Sus zapatos están junto a la puerta. Cecilia respondió antes que cualquiera de ellos, está atrás siendo dramático en su tienda, lo dijo como si describiera a un niño fingiendo escaparse con un palo y una bandana, se podía oír el giro de ojos en su voz. Joseph no respondió de inmediato, me lo imaginé mirando a Mary y a Jonathan en busca de una explicación, él está que, dijo finalmente. Mary habló después intentando sonar casual, es temporal, le está dando espacio a Cecilia, está bien. Joseph no se lo creyó, podía notarlo por lo silencioso que se quedó, no era del tipo que ignoraba cosas que no tenían sentido. Un momento después se abrió la puerta trasera, salió al porche y, incluso desde el otro lado del patio, lo oí aspirar con fuerza. ¿Qué demonios?, murmuró. Caminó por la nieve hacia mí, la luz del porche proyectaba una sombra larga detrás de él. Cuando llegó a la tienda, apartó un montón de nieve de la parte superior y se agachó. Lawrence, dijo, ¿estás ahí? Intenté responder, pero mi voz salió débil y temblorosa. Sí, él mismo abrió la cremallera cuando se dio cuenta de que no me movía lo bastante rápido. La luz fría me dio en la cara y se me quedó mirando como si intentara entender si estaba viendo bien. Jesús, chico, dijo, ¿por qué tus labios tienen ese color? Intenté encogerme de hombros, pero mis brazos no querían funcionar, solo hace frío. Él metió la mano y me tocó, lo oí maldecir en voz baja, ¿estás helado? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Desde la noche anterior a la pasada, su expresión cambió al instante, todavía no estaba enojado, solo conmocionado. ¿Y te dejaron aquí afuera en esto? No pude responder bien, me temblaba la mandíbula y mis pensamientos se sentían lentos, como si se movieran a través de barro espeso. Joseph no esperó, me ayudó a salir arrastrándome de la tienda, sosteniendo casi todo mi peso porque no podía mantenerme firme. Vamos a entrar, dijo con firmeza, pero cuando llegamos a los escalones traseros y abrió la puerta, Jonathan estaba justo ahí, como si nos hubiera estado esperando. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Jonathan, bloqueando la entrada. La voz de Joseph se mantuvo estable, está medio congelado. John, va a entrar. No, dijo Jonathan, necesita aprender algo de esto, está formando carácter. Joseph lo miró como si no pudiera creer las palabras que acababan de salir de su boca. Formar carácter, está temblando tanto que apenas puede mantenerse en pie. Mary se acercó detrás de Jonathan, retorciéndose las manos. Es temporal, Joseph, estará bien, estás exagerando. Joseph se volvió hacia ella, está mostrando signos de hipotermia. Cecilia se unió desde la cocina. Oh por Dios, no se está muriendo, simplemente no le gusta que le digan que no. Fue entonces cuando Joseph perdió la poca paciencia que le quedaba, dio un paso al frente, su voz baja y cortante, desalojaron a un chico de 16 años a un vórtice polar para hacer espacio para una guardería. ¿Se están escuchando? Jonathan enderezó los hombros, esto es asunto de nuestra familia, no tienes derecho a interferir. Joseph no discutió, no empujó, no gritó, solo los miró a todos una vez más, como comprobando si alguno iba a entrar en razón. Ninguno lo hizo. Está bien, dijo finalmente, entonces se viene conmigo. Se dio la vuelta de la puerta, apretó su agarre alrededor de mi brazo y me llevó por el patio hacia su camioneta. Abrió el lado del pasajero, me ayudó a subir y se inclinó para poner la calefacción al máximo. Las rejillas lanzaron aire caliente directo a mi cara, haciendo que la piel me ardiera en cuanto cerró la puerta. Subió la calefacción a tope, luego sacó su teléfono y empezó a marcar. Aguanta, Lawrence, dijo, estoy llamando al 911. El operador le dijo que siguiera conduciendo y que se encontrara con ellos en el hospital.
Me recosté contra el asiento, con los dientes todavía castañeteando. Por la ventana podía ver la casa, cálida, iluminada, cómoda, y por primera vez entendí completamente a Joseph. No tenía sentido discutir con personas que ya habían decidido que yo no importaba. No recuerdo mucho del camino al hospital, aparte del calor golpeándome la cara y de Joseph diciéndome que mantuviera los ojos abiertos. Cuanto más nos acercábamos, más borroso se sentía todo, como si mi cerebro fuera detrás de mi cuerpo. Cuando por fin entramos a la sala de emergencias, él rodeó el coche para abrir mi puerta y prácticamente me cargó a medias hacia adentro. Las enfermeras se movieron rápido en cuanto me vieron, una me guió a una habitación mientras otra traía un montón de mantas térmicas. El calor se sintió doloroso al principio, como alfileres presionando contra mi piel. Me colocaron un termómetro bajo la lengua y revisaron mis manos, observando lo pálidas que estaban. Tu temperatura es baja, dijo una de ellas, vamos a calentarte. Alguien me envolvió mantas gruesas alrededor de los hombros y las piernas mientras otra enfermera hacía preguntas simples, mi nombre, mi edad, qué había pasado. Mi voz sonaba irregular cuando les dije que había estado afuera durante 2 noches, intercambiaron miradas pero no dijeron nada. Luego entró un médico, revisó mis dedos, presionó ligeramente mis dedos de los pies, escuchó mi respiración y tomó notas en una tabla. Lesiones por estrés por frío, le dijo a una enfermera, mantengan el suero caliente. Me colocaron una vía intravenosa tibia en el brazo y el calor extendiéndose por mis venas se sintió extraño pero reconfortante, mis temblores se redujeron un poco. Joseph estaba sentado en una esquina de la habitación, observando cada paso como si no confiara en que alguien no pasara algo importante por alto. Un poco después entró un agente de policía, estaba tranquilo, nada intenso. Acercó una silla a la cama, soy el oficial Larsen, dijo, solo necesito entender qué pasó, asentí. ¿Elegiste dormir afuera?, preguntó. No, dije, mi papá me lo ordenó, dijo que mi hermana necesitaba mi habitación para la guardería. Él lo anotó. ¿Pudiste entrar en algún momento? Cerraron la puerta con llave, dije, escuché el cerrojo, lo intenté después y estaba cerrada. ¿Tenías acceso a ropa abrigada, equipo adecuado? Negué con la cabeza, solo lo que él me dio, una tienda y un saco de dormir. Dudé, no era de invierno. Joseph se inclinó un poco hacia adelante, estuvo ahí afuera 2 noches, le dijo al agente, lo encontré apenas coherente. El agente asintió, todavía escribiendo, necesitaremos ver el lugar y documentarlo. Hizo algunas preguntas más, cuánto tiempo había estado afuera, si había comido, si alguien me revisó. Cuando dije que no a eso último, dejó de escribir por un segundo y simplemente me miró. De acuerdo, dijo en voz baja, gracias. Después de que se fue, el médico volvió para revisar mi temperatura otra vez, está mejorando, dijo, vas a estar bien, pero otra noche más en eso y podría haber sido mucho peor. No necesitaba que me explicara qué significaba mucho peor. Mientras me dejaban descansar, Joseph salió al pasillo para hacer llamadas, podía oír fragmentos de su voz a través de la puerta, palabras como informe, menor, no opcional y servicios de protección infantil. Cuando regresó, se sentó y se pasó las manos por la cara, no te preocupes, dijo, me quedo aquí, lo que necesiten, yo me encargo. Pasaron un par de horas antes de que el oficial Larsen regresara, nos dijo que había ido a la casa, encontramos la tienda, dijo, la nieve había colapsado parte de ella, el saco de dormir no estaba clasificado para estas temperaturas. Pasó una página de su libreta y añadió, también encontramos algunas de tus cosas de la escuela ahí afuera. Se me encogió el estómago, ¿cuáles? Tu mochila, algunos libros, estaban mojados por el deshielo de la nieve. Me imaginé mi libro de matemáticas deformado y congelado, mis apuntes corridos, no los había agarrado cuando me mudé a la tienda, había pensado que podría recogerlos por la mañana, y entonces me di cuenta de lo estúpida que había sido esa suposición, nadie me habría dejado entrar para buscarlos. El oficial continuó, tomamos fotografías, todo será parte del informe. Hizo una pausa y dijo, como tienes 16 años, hay una derivación automática a servicios de protección infantil, a partir de aquí intervendrá una trabajadora social. Asentí aunque las palabras se sentían pesadas en el pecho, era extraño oír todo eso en voz alta, como si alguien por fin estuviera diciendo lo que yo había intentado no admitir, lo que pasó no era normal. Después de que se fue, el médico volvió una vez más para revisar mis manos y pies, recuperarás la sensibilidad completa, dijo, solo dale un poco de tiempo, manténlos calientes y no te apresures. En un momento me miró y dijo, no voy a dejar que nadie vuelva a ponerte en esa situación, te quedas conmigo hasta que esto se resuelva. Le creí, quizá porque fue el primer adulto en días que realmente me miró y vio a una persona en lugar de un problema. A la mañana siguiente todavía estaba en el hospital cuando el oficial Larsen volvió. Joseph se levantó de inmediato, como esperando malas noticias, pero el oficial nos dijo que solo nos estaba actualizando sobre lo que había pasado en la casa. Hablamos con tu padre, me dijo, él insistió en que te proporcionó lo que llamó refugio adecuado. Yo ya sabía a qué se refería, la tienda y el saco de dormir. El oficial suspiró un poco,
Le explicamos que con estas temperaturas eso no es ni de cerca adecuado, las condiciones en el patio eran peligrosas, especialmente durante la noche, no dijo la palabra mortal, pero quedó flotando ahí de todos modos. Tu padre siguió discutiendo, añadió, dijo que esto era disciplina y que necesitabas endurecerte, dijo que te estaba enseñando responsabilidad. Joseph murmuró que estaba fuera de sí. Larsen continuó, intentamos explicarle el estatuto, bajo la ley de Minnesota, proporcionar a un menor una protección claramente insuficiente en clima extremo califica como poner en peligro a un menor. Dada tu condición médica, esto se eleva a un delito grave, y no lo preparó ni lo suavizó, tu padre fue arrestado. No supe cómo sentirme, oírlo dicho de forma tan directa hizo que todo se sintiera más pesado, no más ligero. Joseph se sentó lentamente, como si estuviera absorbiendo las palabras una por una. Tu madre y tu hermana estaban presentes, dijo el oficial, no fueron arrestadas, pero sí interrogadas, y no se ayudaron a sí mismas. Joseph levantó una ceja, ¿cómo así? Repitieron la misma explicación, dijo Larsen, dijeron que necesitaban tu dormitorio para el bebé, dijeron que eres lo suficientemente mayor para adaptarte y que la tienda era temporal, dijeron que la familia tenía que priorizar la nueva vida, sus palabras, no las mías. Sentí el calor subir por mi cuello aunque la habitación estaba fría, no podía decir si era vergüenza o rabia. La casa estaba cálida, añadió Larsen, completamente calefaccionada, mientras tanto tu tienda estaba medio enterrada en la nieve, ese contraste no cayó bien a los oficiales en el lugar. Hizo una pausa antes de continuar, el embarazo de tu hermana complica las cosas, Servicios de Protección Infantil lo marcó de inmediato, estarán evaluando negligencia anticipatoria en su caso. Joseph parpadeó, ¿están revisando su capacidad para ser madre? Larsen asintió, si alguien participa en la negligencia de un menor en el hogar o la permite a sabiendas, surgen preguntas sobre la seguridad de su hijo por nacer, ella será evaluada por separado. Después de eso quedó en silencio, luego Larsen dijo que Servicios de Protección Infantil está abriendo un caso CHIPS, eso significa menor en necesidad de protección o servicios. La colocación de custodia de emergencia ya está en marcha. Joseph se incorporó, él no va a volver allí, y no lo hará, dijo Larsen. Servicios de Protección Infantil determinó que devolverte a casa no es seguro, han aprobado custodia de emergencia temporal con tu tío, a partir de hoy. Eso me golpeó más fuerte que la parte del arresto, no de una mala manera, sino de una manera definitiva, como si alguien hubiera tomado un marcador y trazado una línea entre el antes y el después. Más tarde esa tarde, una trabajadora social de Servicios de Protección Infantil vino al hospital para repasar todo, habló primero con Joseph y luego conmigo, no fue cruel, pero tampoco endulzó nada. Este es un caso serio, dijo, las condiciones climáticas por sí solas hacen de esto una situación de emergencia, combinadas con la puerta cerrada con llave y la falta de supervisión, cumple los criterios para la remoción. Explicó qué pasaría después, custodia temporal con Joseph, audiencia judicial programada en 48 horas, evaluaciones del hogar, papeleo, mucho papeleo, sé que es mucho de golpe, dijo, pero ahora estás a salvo, eso es lo que importa. 2 días después estábamos en el tribunal para la audiencia de protección de emergencia, no fue una escena dramática ni nada, una sala pequeña, todos con abrigos de invierno porque la calefacción del edificio no era muy buena. El juez parecía cansado, el tipo de cansancio que viene de ver demasiados casos como este, mostraron las fotos que tomaron los oficiales, la tienda vencida bajo la nieve. Mostraron el saco de dormir congelado, la casa iluminada y cálida detrás de él. Luego levantaron mi historial hospitalario, señalando mi temperatura cuando llegué. El oficial Larsen testificó sobre las condiciones, todo fue directo y claro. Cuando Mary y Cecilia hablaron, solo empeoraron las cosas. Mary dijo que no pensaron que fuera peligroso, que necesitaban tener la guardería lista. El juez la miró entrecerrando los ojos, como si no pudiera creer que esa frase hubiera salido de su boca. Cecilia añadió que yo podría haber entrado si de verdad lo hubiera necesitado, lo cual no era cierto y además no tenía sentido. El juez preguntó si las puertas estaban cerradas con llave, y ella dudó antes de decir que sí, pero eso fue suficiente. El juez se quitó las gafas y dijo que esto no era un malentendido, que era un caso de negligencia deliberada. Firmó en el acto la orden de custodia de emergencia con Joseph. Cuando terminó la audiencia, Mary no me miró, Cecilia mantuvo las manos sobre su vientre como si ella fuera la que necesitara protección, y Jonathan no estaba allí en absoluto, seguía bajo custodia esperando la audiencia de fianza. Joseph me puso una mano en el hombro mientras salíamos del juzgado y dijo que ahora estaba con él, que arreglaríamos las cosas paso a paso. Por primera vez en días, quizá en semanas, el aire de afuera no se sentía tan frío. Mudarse a la casa de Joseph no se sintió dramático, se sintió como entrar en otro planeta, uno donde el calor realmente llegaba a los rincones. Las puertas no se cerraban para dejarme fuera y nadie estaba esperando a que cometiera un error. La habitación de invitados se convirtió en mía desde el primer día, sábanas limpias, una cama de verdad, una cómoda que no se tambaleaba. No era una habitación grande, pero no necesitaba serlo, era cálida, y solo eso la hacía sentirse irreal.
La orden de no contacto llegó unos días después. La trabajadora social lo dijo claramente: tu padre tiene prohibido contactarte de cualquier forma. Luego miró a Joseph y añadió que hasta la próxima audiencia todo contacto con cualquiera de los padres tenía que pasar por servicios de protección infantil, sin visitas inesperadas ni apariciones sorpresa. Le entregó a Joseph el papeleo y él lo firmó sin dudar. Que Jonathan estuviera legalmente impedido de comunicarse conmigo no se sintió como una victoria, se sintió como una línea trazada, una muy marcada. Luego vino la siguiente audiencia. La jueza no perdió tiempo, revisó las fotos, los registros del hospital y los informes policiales, y luego dijo que la relación entre mis padres y yo estaba gravemente comprometida y no era adecuada para intentos de reunificación. Ordenó que Jonathan pagara manutención infantil a Joseph. Jonathan no gritó ni siquiera parecía enojado, solo se quedó sentado como si alguien lo hubiera desconectado. Mary estaba detrás de él, aferrando su bolso con las manos temblorosas. Cecilia no estaba allí, Servicios de Protección Infantil ya la estaba evaluando por separado debido a las preocupaciones de negligencia anticipatoria. Cuando terminó, el alguacil escoltó a Jonathan por un lado y nosotros salimos por otro. Eso debería haber sido el final del caos, pero no lo fue. 2 tardes después, justo después de que Joseph llegara del trabajo, alguien llamó a la puerta principal, un golpe agudo y desesperado. Joseph abrió y allí estaba Mary, el cabello desordenado, el abrigo medio cerrado, los ojos hinchados. Por favor, dijo antes de que Joseph hablara siquiera, necesito hablar con mi hijo. Joseph no se movió del umbral, puedes decir lo que necesites desde ahí. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, dijo ella con la voz quebrada. Lawrence, cariño, lo siento, no me di cuenta de lo grave que era, nunca quise que salieras herido, estábamos abrumados. Joseph la interrumpió: basta, no pongas esto en estar abrumada, encerraste a un chico de 16 años afuera durante un vórtice polar. Ella se estremeció con la palabra encerraste. Jonathan me dijo que estaba bien, respondió rápido, dijo que el saco de dormir era lo suficientemente cálido, le creí. No verificaste, replicó Joseph, ese es el problema. Ella miró más allá de él tratando de hacer contacto visual conmigo, yo me quedé detrás de Joseph porque todo mi cuerpo se tensó en el segundo en que escuché su voz. Ella lo notó y dio un pequeño paso adelante. Lawrence, por favor, solo quiero hablar. Joseph levantó ligeramente la mano, no amenazante, solo firme. No, él no te debe una conversación, ni siquiera te debe una mirada. Ella parecía a punto de llorar, pero Joseph no cedió. Necesitas irte, dijo, hay una orden de no contacto para Jonathan y Servicios de Protección Infantil fue claro, no vienes aquí a intentar hablar con él directamente, si quieres contacto lo haces a través de la trabajadora social, así funcionan las cosas ahora. No te estoy presionando, vine sin autorización, dijo Joseph, eso es todo lo que necesito saber. Mary se quedó allí un momento, respirando con dificultad, los ojos yendo de uno a otro como si no supiera en qué dirección suplicar. Finalmente su voz volvió a quebrarse. Lo extraño, susurró. Joseph no se movió, debiste haberlo extrañado cuando se estaba congelando a 10 pies de tu puerta trasera. Ella se cubrió la boca con la mano, se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche. No cerró la puerta de golpe ni salió derrapando, simplemente se fue como alguien caminando entre la niebla, los faros barriendo la nieve antes de desaparecer calle abajo. Joseph cerró la puerta con suavidad y luego la cerró con llave, no por miedo, sino por finalización. No tienes que preocuparte de que vuelva a aparecer, dijo, si lo hace, la trabajadora social se encargará. Asentí aunque el corazón me latía con fuerza, no por miedo, sino por el impacto. Después de eso, la casa volvió a asentarse, tranquila, estable, predecible. Una semana después llegó la primera nevada que vi desde dentro, copos grandes cayendo despacio, acumulándose en la cerca y los árboles. Me quedé en la ventana con una taza de chocolate caliente que Joseph me entregó sin decir nada. Afuera todo era blanco, frío y distante, adentro el calefactor zumbaba, las ventanas no temblaban, el aire no me picaba la piel, y por primera vez mirar la nieve no me hizo encoger el estómago. Ya no estaba del lado equivocado del vidrio, estaba en casa. Si disfrutaste este video, por favor pulsa el botón de suscribirte, realmente ayuda al canal y nos permite traerte más y mejores historias, gracias.